He escuchado mucho en estos últimos días que se habla con tanta facilidad que fue el gobierno de Estados Unidos el que hizo esta última captura. La de Ovidio. Sí. No, es que fueron los gringos, güey. No, es que el gobierno estadounidense. Tú imagínate ser uno de estos soldados, o uno de estos marinos, o uno de estos guardias nacionales que arriesgaron su vida, que estuvieron combatiendo ahí, ser un familiar, un amigo de ellos, que perdieron Sí, no gente mames. con la cual estuvieron peleando y que salga un cabrón en los medios a decir, es que fueron los gringos los que terminaron agarrándolo. O no, es que todo está arreglado y todo está pactado. Ah, su madre, güey. Qué coraje y qué falta de respeto. Sí. Y qué malinchismo, güey, de no creer que en México podemos construir cosas chingonas también. De no creer, entiendo, no tenemos un ejército como los chinos, los rusos o los estadounidenses. Eso es evidente, es sentido común, todos lo entendemos. Pero no creernos lo suficientemente capaces como para combatir por nuestra cuenta, como para combatir con autonomía, al grado de realizar una captura, realizar una captura tan importante, haber vivido un campo de batalla como el que se tuvo y restarle la importancia a nuestros soldados, a nuestras fuerzas armadas, diciendo, sí, es que fueron los gringos los que se metieron. Como si no pudiéramos nosotros. Sí, como si en México no tuviéramos la capacidad de hacer cosas importantes también. Me llena de coraje la manera tan fácil en la que se desprestigia de manera profesional o de manera casual a nuestras Fuerzas Armadas. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero también tomando el punto de abogado del diablo, históricamente se han marcado muchos precedentes en donde se ha generado una desconfianza también de la gente hacia lo que Las autoridades. hacia lo que se cuenta, tanto las autoridades como las noticias. Y también definitivamente se me hace una falta de respeto para las personas que estuvieron en el campo de batalla, perdieron la vida, a los familiares. Sí. Pero ¿tú qué tanto crees que exista una fuerza sutil, que lo hablamos cuando hablamos de las teorías de conspiración, geopolítica presionando a que sucedan cosas en México? Sin duda, eso existe. O sea, el campo de batalla es. El campo de batalla tiene otras implicaciones y hay influencias globales, eso es sin duda alguna. Por ejemplo, en este caso, lo que yo creo que sucede es así. En Estados Unidos, actualmente, siempre han tenido un problema de drogas en Estados Unidos, de consumo de drogas, o sea, desde hace mucho tiempo a la fecha. Es una sociedad que parte de que hoy esté tan podrida tiene que ver con el abuso de las drogas. Porque las drogas se pueden fabricar en Colombia, se pueden fabricar en Estados Unidos, pueden pasar desde el sur, pero definitivamente nadie la consume tanto como la sociedad estadounidense, desafortunadamente. Pero recientemente hay un problema muy fuerte con esta sustancia que es el fentanilo, que es una sustancia sumamente adictiva, sumamente poderosa, que se le agrega a las drogas sintéticas. Se le agrega una pizca pensando entonces en generar una mayor adicción más inmediata para entonces ganchar al cliente, ganchar al consumidor. ¿Cuándo se empezó a hacer esto? Yo creo que esto tiene ya unos... De la primera vez que yo escuché sobre el problema del fentanilo en Estados Unidos, habrá sido hace 3, 4 años. O sea, es un aditivo que le agregan a las drogas sintéticas para hacerlas todavía más adictivas. Más fuerte que la morfina, hermano. Ya. No mames. En Estados Unidos se cree, con bases, que el material de elaboración llega de China y del Medio Oriente, pero no llega a Estados Unidos. Llega a México, en donde estos elementos químicos son mezclados y configurados por cárteles que después, en forma de diferentes drogas sintéticas, pasan ilegalmente a Estados Unidos. Entonces, hoy tienes un problema muy fuerte porque
están muriendo todos los días personas en Estados Unidos, no por una sobredosis. Adquieren esta sustancia que trae este fentanilo y mueren prácticamente instantáneamente. Personas que se están tomando un cuarto de una pastilla de, una línea de esto de. ¿Cuál es el problema? ¿Pero por qué pasa eso? O sea, ¿porque se les pasa la dosis de fentanilo? Claro, porque no es como que son los laboratorios más sofisticados. Porque incluso para ti como vendedor de drogas, pues no te conviene que se mueran tus clientes. Exactamente. Sí. Lo que pasa es que entonces estás haciendo esto en laboratorios clandestinos, que claramente no tienen regulaciones, que tal vez no son los científicos más chingones. Sí, es como los brownies de mota que sepa la chingada cuánto lleva. De repente tú comes un pedazo y otro güey otro pedazo y le puede... Y mamaste. Y le puede pegar muy distinto a los dos. Y eso es lo que hoy está pasando. Y Estados Unidos está invadido por esto. Entonces, se le ha adjudicado mucho a esta facción del cartel de Sinaloa, porque de alguna manera se piensa que entonces con estas mentes jóvenes que han ido tomando el control de su organización, pues ellos han ido innovando en cuanto a la confección de estas sustancias, güey. Entonces Estados Unidos hace lo que toda la vida ha hecho. Yo necesito entregarle a mi pueblo una narrativa. Y su narrativa siempre son villanos extranjeros. Sí. Yo necesito culpar a alguien externo de lo que está pasando aquí. Como en su momento fue Pablo Escobar, como en su momento fue Caro Quintero, como en su momento fue el Chapo. Y hoy necesitaban entregarle una explicación a su gente de qué es lo que está pasando con estas drogas sintéticas. Y ya la tienen. Entonces la fuerza sutil sí existe. Obviamente la presión sí, pero es diferente eso. Sí, claro, no. A que se metan. Sí. Totalmente, es muy diferente. Realmente hacerlo. Claro. La parte geopolítica existe todo el tiempo. Y lo más. Pero esa presión, ¿cómo se ejerce? ¿Cómo se incentiva, por ejemplo, en México? Oye, hermano, hay un problema de fentanilo en mi país. Y tenemos comprobado que las sustancias vienen de tu país. Si no lo resuelves o si no me entregas algo, ¿qué pasa? O sea, pues necesito que me entregues algo. Ya. O sea, necesito, o ni siquiera pues tiene que ser un lenguaje así como tan arreglado. Simplemente, no, es un lenguaje con política, con diplomacia, pues no lo estamos subestimando muchos. Es un lenguaje de decir, mi país tiene un problema con esta sustancia. Y esta sustancia está llegando de tu país. Y tenemos entonces la investigación de que está llegando por estas rutas, de que se está haciendo en estos lugares. Entonces tú como país aliado y país vecino, te pido entonces que actúes. Y actúas. Y respondes al llamado de tu país aliado. Lo curioso con el manejo que tiene Estados Unidos de esto, y que yo creo que es algo que ellos tendrían también que cambiar un poco ya en su narrativa, es que si te fijas, no hay narcos gringos. Sí. No hay. Sí, que es una locura. O sea, es como si pasara la droga y luego ya nadie la moviera internamente. Sí. Y es como esa última parte entonces de la historia o esa última parte de la ecuación que ellos deciden manejar internamente. Y eso siempre me ha llamado mucho la atención. Sí, que tienes la concepción de que solo existe el dealer en Estados Unidos y no hay una persona. Como si no hubiera alguien moviendo. Operando todos los que están distribuyendo a fin de cuentas la droga. Sí, se me hace muy curioso ese tema, güey. Sí. ¿Puedes fact-chequear un poco? Sí, güey. ¿Qué quieres que fact-chequee? Fentanilo. Epidemia, Estados Unidos, algo así, para darle un poquito de números. El fentanilo es un agonista narcótico sintético opioide utilizado en medicina por sus acciones de analgesia y anestesia. Tiene una potencia superior a la morfina, por lo que se emplea a dosis más bajas que esta, siendo el efecto final a dosis equivalente similar al de la morfina. Se emplea por vía transdérmica, en forma de parches, o por vía sublingual, en forma de spray nasal. Por vía intravenosa tiene un comienzo de acción menor de 30 segundos y un efecto máximo de 5 a 15 minutos con una duración de la acción de 30 a 60 minutos. Los efectos secundarios comunes incluyen náuseas, vómitos, estreñimiento, sedación, confusión y lesiones relacionadas con la mala coordinación.
Me gustaría el punto que dice, el fentanilo actúa principalmente activando los receptores opioides. Es alrededor de 100 veces más fuerte que la morfina y unas 50 veces más fuertes que la heroína. A la verga, güey. ¿Ok? Y luego, Robert, si podemos poner algo así como fentanilo, muertes, Estados Unidos, algo así como... Mira, dice, el fentanilo fue fabricado por primera vez por Paul Janssen en 1960 y aprobado para uso médico en Estados Unidos en el 68. En 2015 se utilizaron 1.600 kilogramos en la atención médica a nivel mundial. En 2017 el fentanilo era el opioide sintético más utilizado en la medicina y fue el medicamento número 250 más comúnmente recetado en los Estados Unidos con más de 1.7 millones de recetas. Está en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de Salud. En los últimos años, el fentanilo ha irrumpido en el mercado norteamericano de drogas ilegales, aprovechando demanda preexistente de opiáceos como la heroína y los medicamentos recetados. En el 2016, el fentanilo y los análogos de fentanilo fueron la causa más común de muertes por sobredosis en Estados Unidos, con más de 20,000, aproximadamente la mitad de todas las muertes relacionadas con opioides. La mayoría de estas muertes por sobredosis se debieron al fentanilo fabricado ilegalmente. Existe la preocupación de que la creciente demanda pueda resultar muy atractiva para el crimen organizado y los aspirantes a delincuentes, especialmente aquellos que operan en áreas alrededor del Triángulo Dorado, en el sudeste asiático y el estado Shan en Myanmar, donde la producción de drogas sintéticas se ha expandido drásticamente durante la última época. Comparada con la heroína, es más potente, tiene mayores márgenes de ganancia y debido a que es compacta, tiene una logística más simple. Puede reducir o incluso reemplazar por completo el suministro de heroína y otros opiáceos. Está cabrón. Oh my God. Sí, no mames. Nunca me había clavado en el fentanilo, güey, la neta. Pues bueno, no lo recomendamos a la gente que lo pruebe, definitivamente. No, claro que se no. escucha peligroso, güey. Pero de ahí viene. Sí. De ahí viene entonces todo esto que acabamos de ver y todo esto que está sucediendo, pues responde a esto que está pasando en Estados Unidos. Sí. Lo que obviamente como mexicano lo que te gustaría ver es que esa misma presión se ejerza a la inversa, ¿no? Decir, oye, pues todas las armas que están aquí vienen de algún lado, está relacionado contigo, tíranos también un paro. Como que se da esta relación unilateral en donde solamente se ejerce presión para acá. Eso es lo que nos gustaría a nosotros como Claro. mexicanos. Es decir, bueno, hacemos esta parte, nos hacemos responsable de esto. ¿Cuál es la parte que tú estás haciendo para responsable? La otra, ¿qué estás haciendo tú también para tener una sociedad más sana? Sí. Porque ahí dice el tema de los opioides, cuando sabemos perfectamente que hay una serie de intereses económicos muy grandes. Ellos son los que empezaron a recetarle opioides a su gente. Ellos son los que los hicieron adictos. Ah, tienes problema de depresión, tómate tu pastillita, mi hermano. Tienes este problema en la escuela, tómate tu pastillita. ¿Quieres rendir más? Tómate tu pastillita. El niño está triste, recétale esto. La señora está triste, recétale esto. Fueron haciendo adictos a su gente. Sí, está curioso lo que mencionas también de que siempre tienen que buscar un enemigo externo. Siempre. No sé si te pase, porque a mí me pasa mucho porque consumimos mucho entretenimiento y en general noticias en Estados Unidos, pero se siente bien culero cuando hablan de México y lo generalizan, especialmente, por ejemplo, con el caso de Culiacán. Me tocó ver hace poco un video creo que de Barstool Sports, que hay un güey como que cubriendo, y cómo reduce, por ejemplo, todo México a una sola ciudad. Claro. Y se habla desde una ignorancia muy grande. Y a veces te pasa con cosas que son muy serias, como por ejemplo este tema de Culiacán, pero a veces te pasa con pendejadas y te empiezas a dar cuenta de qué tan, pues de qué tan muchas veces desinformados o con falta de información completa hablan estas personas que a veces simplemente les sigues la corriente, ¿no? O sea, me acuerdo, por ejemplo, también ver el podcast de Andrew Schultz y cuando se ponen, por ejemplo, a hablar de fútbol, que se nota que no sabe ni un carajo, dices, a la verga. Eso está pasando mucho, en este mundial pasó mucho. Y es de que, ay, cabrón, sí, con esos huevos hablas de este tema en donde se nota que no sabes ningún carajo, en donde más hablas con esta seguridad de temas que desconoces. Y como yo desconozco también, me acabo comprando una historia que es fundamentalmente falsa. Y eso pasa muchas veces con México. Está cabrón. Sí. Y se siente bien Está culero. cabrón. Se siente bien culero que pase eso. Que hablen con esa ignorancia que termina siendo soberbia. Entiendes también, obviamente, la perspectiva de otros países sobre la prensa americana. Un iraquí, ¿qué pensará de lo que se dice del conflicto en CNN o en Fox News? Un venezolano, un cubano. Un cubano, güey.
Sí, está bien cabrón Está cuando cabrón. te pasa a ti. Sí. Un ruso. Un ruso, no, hombre, un ruso, sí. Y entonces... Cuando ve a Rocky todos cantando... Y cuentan su historia, güey, a través de Sí. estas fuerzas extranjeras. Y hoy tienen ya a su villano extranjero. ¿Me explico? Y entonces... Luego también la otra parte curiosa es que si te fijas en la mayoría de las noticias estadounidenses, en México, por ejemplo, creo que se ha manejado con mayor prudencia la parte esta como jerárquica de como el cartel que están desmantelando o el cartel que acaban de golpear. Creo que en México se ha manejado con mayor prudencia y mayor transparencia. Pero en Estados Unidos tú ves como la cabeza del cartel Sí. y dices, pues sí, güey, es el hijo del Chapo. ¿Me explico? Pero a mí me parece, pues soy un gran seguidor de todas estas historias, fueron por el de mayor peso mediático. Mm. Fueron por el del corrido, por el de la historia, por el del culiacanazo. Sí. ¿Me explico? Por el famoso, por el popular. No necesariamente por el más importante en la operación. O sea, aparte, te voy a entregar al más popular, al que tiene un mayor peso social. Sí, claro. ¿Sabes? Y sí, pues sí, el del corrido del ratón, güey. Ahí tienes el del corrido del ratón, güey. Sí. El del culiacanazo, el que sale en el video. Y eso es creo que parte de todos estos arreglos que vemos detrás del telón entre ellos. Claro, mediáticamente es el nombre que más pesa, Es pero por mucho. es el nombre que más pesa. Totalmente, Sí. güey. No necesariamente el más importante.